Espíritu Santo nos guíe. Sobre todo, Señor, pedimos que tú nos perdone nuestros pecados, borre nuestras rebeliones, sane nuestra alma, limpie nuestra vida. Señor del cielo, sobre todo nos laves con tu sangre preciosa. Padre amado, en esta noche, abre nuestra mente, danos el entendimiento para aprender tu palabra. Gracias te damos en tu nombre. Vamos a dar inicio a esta reunión y guarda a cada uno de mis hermanos que están conectados, mi Dios. Señor del cielo, guíalos en toda verdad y condúcenos siempre con tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ser cristianos, ¿no? La palabra cristianos en la Biblia fue hablado dicho por primera vez en Antioquía, ya cuando Pablo estaba enseñando con Bernabé. Los cristianos habían sido perseguidos desde Jerusalén, entonces, luego de la muerte de Esteban, ¿no? Entonces, y cuando ellos son perseguidos, iban de pueblo en pueblo, escapando, llegando y anunciando el mensaje de salvación, pero solamente a los judíos. Pero en este caso, como recordemos que los no eran judíos, eran prosélitos, es decir, eran pues griegos, y hay una mezcla de ellos. Entonces ellos manejaban el idioma griego, conocían el griego, así como ahora nuestros jóvenes hablan el inglés, conocen el inglés. Entonces, en ese tiempo, ellos al escaparse llegan a la zona de Antioquía y anuncian el mensaje de salvación. Y este mensaje de salvación, al haber sido anunciado, automáticamente ellos, estos griegos, aceptan ese mensaje. Lo aceptan, y no solamente lo aceptan, sino que también comienzan a practicarlo, a vivirlo, ¿no? Entonces, un grupo de personas habían aceptado a Jesús y ellos estaban ahora perseverando, ¿no? en esa doctrina, en ese conocimiento de Dios. Y es ahí cuando el pueblo el pueblo cristiano que estaba en Judea, en Jerusalén, ¿no? En esa zona de Jerusalén, pues los discípulos se enteran que en la zona de Antioquía había un grupo de cristianos y que no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces mandan pues a Bernabé, ¿no? Y Bernabé, cuando llega, realmente se queda sorprendido porque había un buen grupo de cristianos ahí, pero no eran judíos, eran griegos. Es ahí cuando él se da cuenta que necesitan la enseñanza de la palabra de Dios, necesitan el fundamento bíblico. Entonces él regresa a buscar a Pablo, a Saulo en ese tiempo. Pablo recién se había convertido al cristianismo, trataba de acercarse al pueblo cristiano, pero el pueblo cristiano no lo aceptaba porque él era un perseguidor de la iglesia, había sido un perseguidor de la iglesia. Entonces, llega el momento que Bernabé lo convence y lo lleva a Antioquía. Y durante un año ellos enseñaban la palabra del Señor en esa localidad de Antioquía. Y es ahí cuando el pueblo de Antioquía comienza a ver lo que ellos hacían, ¿no? Lo que la gente de esa zona hacía, la forma como se desenvolvían, cómo trabajaban, cómo se atendían, ¿no? Y cómo se orientaban, se capacitaban y cómo se amaban los unos a los otros. Es ahí que ellos les comienzan a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque hablaban de Cristo. Entonces, a partir de ahí comienza la palabra cristianos, a partir de ahí comienza a usarse ese término de cristiano. Entonces, cuando nosotros vemos ser cristiano es aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Del momento que lo aceptamos, ya somos cristianos, porque pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de Cristo. Ser cristiano también significa ser un seguidor de Cristo, obedeciendo su palabra de manera consciente y voluntaria. ¿Por qué decimos consciente y voluntaria? Porque cuando aceptamos a Jesús, lo hacemos en forma voluntaria, lo hacemos con conocimiento adecuado, no lo hacemos al azar, no lo hacemos porque rápidamente querramos nada más, sino
La hermana María está levantando la mano, creo tiene algo que preguntar. El problema es que no puede poner su, parece que es su, no puede configurar su audio. De todas maneras, yo ahorita voy a ver por WhatsApp a ver si puedo ayudarla para que lo Ya, configure. hermana, entonces, perfecto, gracias. Entonces, hermanos, digamos, seguir, volverse un seguidor de Cristo es a través de la obediencia de su palabra de manera consciente y voluntaria. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie que sea cristiano. Él nos trae el mensaje, Él nos trae, digamos, esas buenas nuevas, ¿no? Y nosotros voluntariamente lo aceptamos o lo rechazamos. Entonces, ser cristiano también es aceptar lo que la Biblia enseña acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, acerca del hombre, acerca de nuestra salvación y sobre todo de nuestro Salvador Jesucristo. También ser cristiano es un proceso de regeneración. ¿Qué es esto? Es una renovación de nuestro interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu, por medio de la fe en la obra completa de Cristo hecha en la cruz. Es decir, Cristo al dar su vida en la cruz del Calvario, conquista muchas cosas para nosotros. Es decir, conquista el plan de salvación que Dios había establecido desde la eternidad. Y todos esos beneficios ahora es para nosotros, siempre y cuando nosotros los aceptemos y comencemos a aplicar y desarrollar en nuestra vida. ¿Cómo? Obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, eso es ser cristiano. Ahora, ¿qué significa ser cristiano? Porque hay siempre esa pregunta, ¿no? Y ser cristiano significa vivir y caminar por fe. Ah, dicen otros, entonces, ¿cómo es eso? Dice la palabra del Señor en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto significa, hermanos, que nuestro vivir, nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestra postura, ¿no? Todo tiene que ser hecho de acuerdo a la palabra de Dios. No tenemos que basarnos en lo que yo creo, en lo que dice tal o cual persona, o en lo que dice, ¿no? Tal o cual líder. No, sino tiene que estar basado en lo que dice la palabra. Tampoco nos podemos guiar en lo que sentimos. No podemos tomar decisiones basadas en lo que sentimos, ¿no? Sino tenemos que tomar decisiones por fe en quién es Dios, es decir, depender de Dios, creerle a Dios, hacer que, digamos, que esa palabra de Dios realmente afecte nuestra vida. No es porque yo sienta, hoy siento hacer tal cosa, lo hago, mañana no siento, no hago nada. No, no es así, sino es obedecer a Dios de acuerdo como Él establecido en su palabra. Es decir, es tener fe en Dios aun cuando las cosas no van bien, aun cuando todas las cosas que querramos hacer estén de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el plan perfecto para nuestra vida. A esto es lo que le llamamos comúnmente descansar en el Señor. Descansar en el Señor es poner toda nuestra confianza en Él, de tal manera que Él lo va a hacer, ¿no? Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, pero lo demás lo va a hacer Dios, porque no hay nada que nos pueda separar de ese amor de Dios, ¿no? Porque nosotros al amar a Dios comenzamos a depender de Él. Pablo va a decir bien claro en medio de sus sufrimientos, en medio de sus situaciones difíciles, en medio de sus dificultades tremendas, él dice, ¿qué podría separarme de Cristo, del amor de Cristo? Y él menciona, ¿no? Tribulación, él pasaba constantemente esas tribulaciones, angustia, desesperación, persecución. Constantemente Pablo era perseguido. Así que él tenía mucha experiencia en la persecución porque él también perseguía a la iglesia, ¿no? Hambre, a veces pasaba momentos de hambruna, ¿no? Momentos críticos. Y Pablo dice, ni eso nos debe desanimar. Peor, va al extremo, desnudez,
otras, acá dice espada, ¿no? Y luego dice, como está escrito, por causa de Dios, o sea, por causa de Cristo, por haber creído, por ser cristiano, siempre nos llevan a la muerte. O sea, constantemente estamos siendo marcados, constantemente estamos siendo marginados. Somos contados como ovejas de matadero. Eso dice Pablo, un hombre de mucha experiencia, que él sabía cómo era pasar momentos difíciles, momentos críticos, porque él no solamente era un perseguidor, ahora se había convertido en un perseguido, en uno que cuando lo veían, incluso los cristianos no lo aceptaban, porque tal vez ha matado a un familiar, tal vez lo ha llevado preso a tal o cual persona, porque recuerden, cuando él comenzó a perseguir a la iglesia, mucha gente ha sido torturada, ha sido arrastrada, ha sido matada, ha sido encarcelada, condenado. ¿Y cuántas familias estarían todavía sufriendo que por causa de Pablo tenían un familiar en la cárcel? Entonces, Pablo sabía todas esas cosas, por eso él dice, no, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Y él está hablando con experiencia. Entonces, ¿qué más significa ser cristiano? Ser cristiano significa amarnos unos a otros. Nosotros, dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él, es decir, amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Es decir, el amor que ahora tenemos nosotros hacia nuestro prójimo, hacia el otro, no es un amor humano, voluntario, que nosotros se nos nace hoy y decimos, voy a amar a mi prójimo. No, sino porque es el amor que Cristo puso en nuestra vida, que Cristo al sacrificarse en la cruz derramó esa abundancia de amor y ahora ese amor ha llegado a nosotros. Entonces, amamos a los demás porque primero hemos recibido el amor de Dios. Y ese amor de Dios, pues no tiene límites, no tiene una medida, ¿no? Entonces, dice el mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 4, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y hace una comparación, dice, ¿no? Si tú al hermano que ves, te cuesta amarlo, entonces, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Él hace una comparación. Y eso es verdad. Nosotros podemos amar a la persona que vemos. O también podemos odiarlo directamente. Pero a uno que no vemos, no interesa si lo amamos o no lo amamos, porque no nos ve, ¿no? Entonces, Juan está diciendo que eso pasa también muchas veces con los cristianos. Pero lo que él nos recomienda es que debemos amar a Dios, ¿no? Así como también nosotros amamos a nuestro hermano. O sea, ese mismo amor que nos tenemos a nosotros, debemos tener también hacia nuestro hermano. Bien. Tercero, ser cristiano significa tener que perdonar. Y esta es la parte más difícil, tal vez, ¿no? Perdonar no siempre cae bien. Y cuando yo era pequeño y cometí algún error, lo golpeaba a alguien, o me golpeaban y mi mamá decía, tienes que pedirle perdón. Y para mí era difícil, ¿no? Decía, perdonar a esto que me ha roto el cuaderno, que me ha hecho cuadraditos y que yo solamente le he dado un golpe, nada más. Entonces, era difícil, pero mi madre, si agarraba un palo, me decía, vaya a perdonarlo, vaya a pedirlo. O sea, que a la fuerza tenía que ir, ¿no? Y yo le decía, mira, hermano, yo te perdono, pero ya te fregaste. Después nos arreglamos. Pero es que el amor natural tiende a eso, tiende al egoísmo, a la revancha, al odio. Pero, sin embargo, Jesús nos va a decir en Lucas 6:29, si alguno te golpea una mejilla, preséntale también la otra. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿no? ¡Qué difícil! Que a veces hay cosas que no vamos a poder entender, pero sin embargo, Jesús está hablando de esa dimensión grande de amor que Dios derramó
a través de él para toda la humanidad. Recordemos que Jesús era condenado en la cruz, lo estaban crucificando y había tanta gente que lo acusaba, y sobre todo los líderes religiosos que lo habían condenado a la muerte, y Pilato que había sentenciado su muerte. Él crucificado ahí. Y Jesús dice, no, Padre, hace una oración intercediendo por toda la humanidad. Aún estaba yo ahí, tú estabas también ahí, representado en ese momento. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Si tú te pones a analizar, esas autoridades religiosas tenían años estudiando las Sagradas Escrituras. Ellos conocían a la perfección, incluso sabían que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Pero sin embargo Jesús dice, no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no había motivo ni razón, no era justo, ¿no?, que alguien te genere dolor, pero sin embargo tienes que perdonarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Eso es lo que en el original nosotros podemos ver. No pasó nada, ¿no? No te preocupes, ya todo está bien, todo está arreglado, tranquilo nomás. Pero sin embargo, cuando como cristianos tenemos que hacer eso, pero si no somos cristianos sí genera dolor. Muy bien, pero hermanos, todo esto comienza con el crecimiento espiritual. Si tú no creces espiritualmente, oye, no va a pasar nada de estas cosas en tu vida. Vas a estar estático, ¿no? Todo va a comenzar con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual cristiano comienza, en primer lugar, con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el fundamento de creer en Jesús. O sea, es el inicio. Esa confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es la única forma de comenzar una relación con Dios. Todo va a empezar con nuestro arrepentimiento. Y luego entonces nos hacemos una pregunta. La pregunta sería, ¿cómo buscamos el crecimiento espiritual y la madurez en nuestra fe? Y la respuesta comienza, ¿no? Primero, obteniendo una nueva identidad. ¿Y cómo obtenemos una nueva identidad? A través del nuevo nacimiento. Recordemos lo que le dijo Jesús a Gamaliel, ¿no? De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver, no puede llegar al reino de los cielos. Una vez que creemos que en esta buena noticia, es decir, el Evangelio de Salvación, y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios, y esto escúchenlo bien, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida. Y ese Espíritu, al venir a morar en nuestra vida, nos da poder. Y la Biblia también nos enseña que cuando alguien se arrepiente del pecado, de sus pecados, y cree en el Evangelio, el Espíritu Santo lo guía a toda verdad, es decir, le saca de la ignorancia y lo comienza a llevar a cosas nuevas. Y a partir de ahí le promueve su crecimiento espiritual. Y sobre todo, ¿no?, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que todo esto se refiere al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento constantemente está repetido en los evangelios. El nuevo nacimiento es llamado así por la enseñanza de Jesús de que uno debe nacer por el Espíritu Santo, ¿no? Y este nuevo nacimiento no solamente, hermanos, salve el alma, sino que también nos motiva a obedecer a Dios. A veces pensamos que ya acepté a Jesús, soy salvo y punto, vivo como me dé la gana. No, sino que Dios pone a su Espíritu Santo en nosotros para comenzar a partir de ahí a trabajar en nuestra conducta, ¿no? Y entonces comienza a cambiar nuestro estilo de vida, y eso es lo que realmente nosotros manifestamos a los demás a través del testimonio. La gente dice, wow,
mira, este era así, tal cual, pero ahora cambió. ¿Qué pasó? Es que el Espíritu Santo lo está conduciendo a motivar, lo está encaminando a obedecer la palabra de Dios y sobre todo a depender de Dios, a caminar con Dios. Y nos va a decir Filipenses 2:13, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien. ¿Se da cuenta? No es que ya acepté a Jesús y punto, ya cambió todo, no, sino que el Espíritu Santo enviado por Dios es quien nos motiva a hacer el bien. O sea, Dios a través del Espíritu Santo motivándonos a hacer bien. Y quien los ayuda, es decir, nos ayuda también a practicar ese bien, a hacer el bien. Y lo hace porque así lo quiere. ¿Se da cuenta? O sea, lo hace así porque lo quiere. Y ahí es cuando comienza nuestro camino espiritual. Ahí es cuando comienza nuestro crecimiento espiritual. Pero muchas veces no entendemos, entonces muchas veces a veces terminamos contristando al Espíritu Santo y no nos damos cuenta que Dios lo ha enviado para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos encamine. Segundo, ¿no? Con un nuevo carácter. Es decir, nos vuelve fructífero en toda buena obra. Entonces, el propósito del Espíritu Santo, siempre como cristianos, buscamos la presencia del Espíritu Santo, buscamos llenar nuestra vida del Espíritu Santo y a veces pensamos que el Espíritu Santo que cuando buscamos es solamente para hablar lenguas. Hay muchos que se preocupan en hablar lenguas. ¿No? Dicen, wow, el hermano fulano o la hermana fulana habla en lengua azul y está lleno de Dios. No se equivoque, porque Dios puede hacer que hable lenguas cualquiera. ¿Se acuerdan de Balán? Cuando Balán no quería obedecer a Dios, Dios le hizo hablar a un burrito. Y el borrico pues nunca logró su salvación. Pero sin embargo, Dios utilizó a ese animalito. Entonces, tenemos que tener acá bastante cuidado. El propósito del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es promover la transformación personal, es decir, una transformación que hace que nuestro carácter, el carácter humano, se asemeje al carácter de Cristo. Es lo que dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura, profundidad, tamaño, altura, todo de Jesucristo, ¿no? El crecimiento espiritual, entonces, provocado por la obra del Espíritu Santo, da como resultado un cambio práctico. O sea, usted lo puede ver en la práctica y sobre todo concreto, y nosotros mismos podemos darnos cuenta la diferencia a cómo hemos sido anteriormente y cómo somos ahora. ¿Cómo ahora podemos tolerar y anteriormente ni las moscas tolerábamos, ¿no? Ahora hasta las moscas nos dicen hola y lo toleramos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que ha habido un cambio práctico y concreto en nosotros. Y ese cambio está manifestado en la forma como nosotros pensamos. Ya no pensamos, digamos, mal, ahora pensamos diferente, pensamos bien, sentimos bien ese afecto, cariño y respeto por las personas y también por nuestro prójimo y actuamos no por rebeldía, no por odio, no por venganza, sino actuamos por amor al prójimo, por amor a Dios y por amor a nosotros mismos, por ese cambio, por esa gratitud y ese agradecimiento hacia Dios. Entonces, según la Biblia, el crecimiento espiritual se manifiesta en lo que se llama el fruto del Espíritu. Y Gálatas 5:22 va a decir digamos, los frutos del Espíritu son, ¿no? Y es bien conocido este texto. Y los enumera, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿no? Mansedumbre, templanza. Él lo menciona. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué
necesitamos el amor para amar a Dios y al prójimo, para amarnos a nosotros mismos. No, el amor es para servir a una persona, o sea, es servir a una persona por su bien y valor intrínseco, o sea, por lo que la persona, no por lo que la persona hace o aporta a nosotros, sino lo hacemos en una forma natural, normal, porque eso es ya parte de nuestra naturaleza. Expresamos ese respeto, expresamos ese amor, ¿no? Aún a nuestro enemigo. Por eso Jesús dijo, ¿no? Ama a tu enemigo, ora por tu enemigo, bendice a tu enemigo. Wow, no es fácil. Pero eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Éramos enemigos de él y él nos bendijo, él nos amó y murió por nosotros. No merecía morir, pero sin embargo murió. Entonces, y eso va a hacer que nosotros nos deleitemos en Dios. Y eso es la salvación realmente. Eso es lo que dicen otros, la belleza de la salvación. El valor que tiene la salvación es tremendo, profundo. También nos pide que tengamos tolerancia, ¿no? Que tengamos, digamos, esa tolerancia, esa habilidad de tomar los problemas con tranquilidad, sin estallar, sin caer en el sufrimiento, tampoco de caer, digamos, en la alegría por lo que le pasó tal o cual cosa a nuestro prójimo, sino tomarlo con mucha tranquilidad y realmente, si es posible, ayudarle a nuestro prójimo a salir de esa situación. O si nos han afectado a nosotros, no sentirnos mal, sino tomarlo adecuadamente, con prudencia en lo que está pasando. También nos habla de la fidelidad, digamos, esta benignidad, o sea, es una bondad práctica con vulnerabilidad a partir de una profunda seguridad interior. Todo eso, hermanos, hace el Espíritu Santo en nosotros. No somos nosotros. Nosotros humanamente no podemos producir paz, no producimos amor, no producimos paciencia porque rápido se nos agota la paciencia, ¿no? Fe, rápidamente se nos acaba el confiar en creer en tal o cual. Peor, mansedumbre, templanza, peor todavía. Pero sin embargo, Dios es el que produce a través de su Espíritu Santo esas cosas en nosotros. Entonces, estas características por las que los cristianos se esfuerzan y dependen del Espíritu Santo para lograrlos, por esta razón es que, digamos, a lo largo de la Biblia, nosotros los cristianos somos llamados a caminar en el Espíritu. Por eso, digamos, se tiene que obedecer a lo que dice el Espíritu de Dios. Y sobre todo, ¿no? De esa manera ya no vamos a hacer lo malo, sino que constantemente vamos a buscar el bien, ¿no? Y aquí en Gálatas 5:16 nos dice la palabra de Dios, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Y esto es importante, hermano. Cuando nosotros obedecemos al Espíritu de Dios, ¿qué pasa cuando obedecemos al Espíritu Santo? La palabra de Dios comienza a ser de carne en nosotros, comienza a desarrollarse. El mismo Cristo comienza a hacerse realidad en nuestra vida. ¿Y eso por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios y estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad y buscar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Por eso dice, ¿no? No sé, en Efesios 5:18 dice, no busquen tanto tomar vino para estar felices y contentos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene a ustedes y los controle, porque a veces necesitamos todavía una copa de vino o algo para entrar en valor, en calor, ¿no? Y hacer las cosas. Pero la Biblia dice bien claro, no hagas eso, sino como cristiano ahora,
busca, llénate de la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida y que te controle. Y de esa manera, tú pues vas a poder crecer, tú vas a poder cimentarte, vas a poder desarrollarte. Y sobre todo, ¿no? Eso te va a ayudar a buscar la sabiduría de Dios para dirigir tu vida cada día. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para vivir cada día. Y Romanos 12:2 dice, y ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es decir, aquí Pablo nos está diciendo, oye, ya no vivan igual que anteriormente, antes de ser cristianos, ¿no? Sino que ahora cambien su manera de pensar, su criterio, su manera de ser, su actuar, ¿no? Cámbienlo. Ya no vivan así. Dejen esas cosas. Esto es lo que hablamos en el viejo hombre, ¿no? De la vieja naturaleza, ¿no? Lo que nos pide que dejemos atrás y vivamos en la nueva naturaleza. Entonces, la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es lo que realmente resulta el crecimiento espiritual. Y eso es lo que realmente constantemente buscamos. Ahora, a este proceso, la Biblia lo llama santificación. Lo llama la santificación. Y el término santificación se refiere al proceso constante mediante el cual una persona se santifica o se aparta para los buenos propósitos de Dios. Los cristianos son santificados a través de su relación con Jesucristo. En otras palabras, simplemente en virtud de su conexión con Jesús, los cristianos se encuentran en la relación correcta con Dios. Son santos porque Dios es santo, ¿no? O sea, el cristiano, somos santos porque Dios es santo. Y Él comparte esa cualidad con nosotros, con ellos, o sea, con los hijos de Dios, con aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Y va a decirnos en 2 de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Es decir, ese proceso de santificación va a empezar en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En ese momento empieza ese proceso. En ese momento empieza nuestro crecimiento espiritual. En ese momento comenzamos a darnos cuenta que hemos salido de un mundo de pecado, de maldad, y comenzamos a afrontar lo que afrontó el pueblo judío en el desierto. Comenzó a afrontar los problemas, pero ahora sí los problemas reales. Ya no estaban en Egipto, donde los maltrataban, golpeaban y les daban la solución al problema. Ahora estaban en el desierto, donde ellos tenían que buscar la solución adecuada a su problema, pero confiando en Dios. Entonces nosotros hemos salido de ese Egipto espiritual cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y estamos caminando ahora por ese desierto hacia la patria prometida, hacia nuestro hogar celestial. Y en el camino vamos a afrontar grandes problemas, tremendas dificultades, pero no estamos solos. Todas esas situaciones sirven para santificarnos, es decir, para quitar todo lo malo que hay en nosotros y comenzar a asemejarnos a Cristo. Recordemos que Cristo era el Dios hecho hombre, pero Él no cometió pecado. En otras versiones dicen no conoció pecado. Es decir, no lo practicó. Él veía cómo vivía el hombre pecador, pero Él nunca practicó el pecado. Entonces, eso es lo que Dios busca ahora en nosotros,
que lleguemos a esa capacidad de no practicar el pecado, pero sin embargo, usted no se asuste, no tenga miedo. Somos seres humanos. En el libro de Proverbios habla que dice 7 veces cae el justo, pero se levanta. ¿Eso qué quiere decir? Hermanos, que todavía como cristianos que somos, como hijos de Dios, somos susceptibles a resbalar, somos susceptibles a caer, pero por nuestra naturaleza que tenemos ahí, Santo, a través de su impulso, caemos y nos levantamos. Y eso no es algo que nos debemos condenar. Eso se da a causa que todavía muchas veces alimentamos a nuestra vieja naturaleza. Pero cuando vencemos esa situación, entonces nos levantamos, pero nos levantamos fortalecidos en el Señor, fortalecidos. Y bueno, entonces, hermanos, y cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, realmente es algo sorprendente, ¿no? Porque comenzamos a partir de ahí a practicar realmente lo que es santidad. Comenzamos a conocer lo que realmente es la santificación, es decir, el crecimiento espiritual. Y eso es como si nos darían una linterna en medio de la oscuridad, pero con unas buenas pilas, y comenzamos a alumbrar, y comenzamos a ver los peligros, comenzamos a ver lo que hay a nuestro alrededor por la luz que tenemos, ¿no? Entonces, hermanos, como cristianos ahora, nosotros tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a obedecer, digamos, que dejar que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestra vida, ¿no? Y de esa manera nos ayude a evitar, a practicar cosas malas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo impulsa a los cristianos a buscar santidad. Por eso es que cuando nosotros pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Y eso tenemos que arreglar. Debemos pedirle perdón al Espíritu Santo cuando le contristamos. Muchas veces oramos y solamente le decimos, Señor, Dios mío, perdóname. Oye, pero también has contristado al Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es Dios, es el mismo Dios. También cuando oramos debemos agradecer al Espíritu Santo, a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque es el mismo Dios manifestado en 3 personas. Entonces, la Biblia nos enseña que las personas son santificadas por la fe en Jesucristo, ¿no? Y por ese poder que Dios ha puesto, el Espíritu Santo, que nos lleva a cada día a buscar la santificación, que nos ayuda. Entonces, para crecer espiritualmente, tenemos que someternos a Dios, aceptar esa palabra viva y comenzar a practicarla. No podemos dejar de practicar esa palabra. Si nosotros no la ponemos en práctica, va a ser algo imposible que sucedan cosas en nuestra vida. Muy bien, hermanos, creo que nos pasamos de la hora, pero todavía hay tiempo para escuchar sus comentarios. Adelante. Estos temas son bien profundos que podemos pasar horas y horas hablando. Tengo que acortar y muchas cosas dejarlo a un costado. Pero durante estas clases vamos a estar ya desarrollando lo que es el libro anglicano. Este librito, no sé si ustedes ya tienen o les han hecho llegar o todavía no tienen. No tienen. Muy bien, entonces les vamos a